Buenas tardes. El tema de hoy va a ser la unidad 1, que tiene que ver con lo que es el derecho a las normas jurídicas. Les voy a dar un concepto de lo que es el derecho, el concepto de deber jurídico, lo que son las normas, de los distintos tipos de normas, que cuáles son los tipos de normas, la norma moral, la norma religiosa, la norma social y la norma jurídica, cuáles son las características de cada una de esas normas, y lo que es el orden jurídico de acuerdo a Hans Kelsen. Bueno, en primer lugar tenemos un concepto de derecho. ¿Cuál es ese concepto de derecho? El derecho, vamos a retomar un poquito. Imaginemos una sociedad sin derecho. ¿Qué pasaría? Pues simple y sencillamente reinaría el caos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habría que proteger los derechos de las personas que viven en esa sociedad. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí no me gusta el coche del vecino? Pues si no existiera el derecho, pues a lo mejor iría y se lo robaría. A lo mejor si se lo robo, pues el vecino me va a salir con una pistola y a lo mejor me da un balazo, o sea, si no existiera el derecho. El derecho sirve por eso, para regular la conducta del hombre en sociedad. Pero entonces, vamos a tomar la primera definición de lo que es el derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. ¿Por qué el conjunto de normas jurídicas? Porque vamos a ver que existen otro tipo de normas. El carácter que le da lo jurídico es de que son obligatorias. ¿Y qué va a suceder si yo no cumplo con una norma jurídica? Pues se me va a sancionar. ¿Quién me va a sancionar? Me va a sancionar el Estado, si yo incumplo con esas normas. Entonces, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Ahora bien, ¿por qué la conducta del hombre en sociedad? Pues simple y sencillamente porque al derecho lo que le importa es la forma en que yo puedo manifestar una conducta, pero afectando los intereses de las personas que forman esa sociedad, o sea, de los terceros. Entonces, el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad es por eso, normas jurídicas, porque ya les dije, si no la cumplo, se me va a sancionar. Que regulan la conducta del hombre en sociedad, porque al derecho lo que le importa es mi conducta externa, la afectación que yo le pueda causar a los demás. Al derecho no le importa lo que yo pienso, al derecho le importa cómo yo materializo esos actos, esos hechos, lo que yo voy a hacer que le puede causar una afectación a los demás miembros de la sociedad. Ahora bien, acá tenemos otro concepto, el concepto del deber y del deber jurídico. El concepto del deber, vamos a decir en un sentido amplio, que es el deber es una obligación, pero vamos a decir en sentido amplio. Yo, por ejemplo, puedo tener deberes personales. Por ejemplo, yo quiero salir a correr. Eso no me afecta a mí. O sea, si no voy a correr, pues es algo que a lo mejor me va a causar a mí alguna molestia, o a lo mejor me va a causar algún bienestar. Pero es a mí, eso no me importa a la sociedad, no me importa el derecho. Entonces, ¿qué es el deber? El deber vamos a conceptualizarlo como que es una obligación. Hablando del deber tenemos otra cuestión que es el deber jurídico. ¿Qué es el deber jurídico? El deber jurídico básicamente es esa obligación que tengo, pero que es, vamos a decirlo, si no lo cumplo, me van a obligar a cumplirlo. ¿Quién me va a obligar a cumplirlo? Me va a obligar al Estado. ¿Sí? Por eso el Estado hace ciertas leyes que van desde una constitución, leyes federales, leyes municipales, hasta las sentencias que dictan los jueces, ¿sí? Ese es un deber jurídico, porque yo les dije carácter de jurídico. ¿Qué es el carácter de jurídico al derecho? Por la cuestión de la obligatoriedad. O sea, si yo no cumplo con una norma jurídica, una norma de derecho, ¿qué me va a pasar? Pues se me va a sancionar, simple y sencillamente. Entonces, aquí queda claro lo que es el deber, una obligación. Deber jurídico, una obligación que si yo no cumplo, se me va a
obligar a cumplir. ¿Sí? Ahora bien, vamos con una primera definición de norma. Norma en sentido amplio. ¿Qué es una norma? El primer componente de norma es una regla. ¿Una regla de qué? Una regla de conducta. Pero de las reglas de conducta que tenemos como miembros de una sociedad, vaya, lo que a nosotros nos guía en nuestro actuar, las tenemos de distintos tipos. ¿Cuáles son esos tipos de normas que tenemos? En primer lugar tenemos lo que son normas morales. ¿Qué es una norma moral? Una norma moral es mi concepción que yo tengo de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué diferencia tiene con los otros tipos de normas? De que la cuestión moral es una cuestión interna. A mí así me lo enseñaron. Un ejemplo, a mí me enseñaron que es bueno dar una dádiva, una limosna a alguien del semáforo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le doy dinero al que está en el semáforo? Pues no va a pasar nada. ¿Por qué? O sea, el semáforo no me va a pasar con la policía y decir, oye, es que no me dio dinero. ¿Por qué? Porque eso no es una norma jurídica, es una norma moral y tiene que ver solamente con mi concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, tenemos otro tipo de normas. Ya les dije, las normas que regulan el comportamiento del hombre son esas: morales, religiosas, sociales y jurídicas. Ahora vamos con la norma religiosa. Esto tiene que ver con los dogmas. ¿Qué es un dogma? Es algo que no admite que yo esté en contrario. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es, por ejemplo, la religión es un dogma. En la religión, por ejemplo, los que seguimos la religión católica, pues en la iglesia te enseñan que venimos de Adán y Eva. Eso es un dogma, tú no tienes por qué contradecirlo. Así se hace, ¿por qué? Porque la religión lo dice. Entonces, la norma religiosa tiene que ver con esos dogmas, con esas creencias que yo tengo. ¿Sí? Un ejemplo, una norma religiosa, ir los domingos a misa. Esa es una norma religiosa. ¿Qué va a pasar si yo no voy un domingo a misa? Pues a lo mejor me voy a sentir terriblemente mal, ¿no? Porque pues estoy faltando a lo que es mi religión. Pero el Estado no me va a sancionar, no va a decir, oye, te tocan 72 horas de cárcel. ¿Por qué? Porque es una norma religiosa. Ahora bien, tenemos otro tipo de normas, que son las normas sociales. Las normas sociales, ¿en qué consisten? Son normas que son impuestas por la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, vaya, como ejemplo vamos a encontrarla en lo que son las fiestas, vamos a decirlo, de etiqueta. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, son unos 15 años, es una boda o algo, y yo me presento en short? Pues simple y sencillamente, pues a lo mejor la gente me va a rechazar. O sea, ¿cuál es la sanción dentro de una norma social? Es el rechazo de esa sociedad. Que van a estar cuchicheando, van a estar diciendo, a lo mejor ni siquiera me van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque pues, si decía el boleto es de etiqueta y yo voy con short, pues no me van a dejar. Entonces, la norma social es la que impone la sociedad y se sanciona ¿con qué? Con el rechazo social. ¿Sí? Ahora venimos con el tipo de normas que para la materia son las que más nos interesan. Estas son las normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Pues son normas de conducta que, vamos a decirlo, van a regular nuestra conducta, pero estas sí tienen una sanción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo no cumplo lo que dice la norma jurídica, el Estado me va a venir a hacer cumplir. ¿Sí queda claro? De estos hay muchísimos ejemplos. Todos los códigos civil, penal, el código de comercio, los bonos municipales, es una telaraña impresionante de lo que son los instrumentos jurídicos que debemos cumplirlos.
¿Por qué? Porque si no los cumplo se me sanciona. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, el pago de los impuestos. Si yo pago a mi declaración anual, voy a tener una sanción si no lo hago en tiempo. Lo mismo, si yo, por ejemplo, celebro un contrato de compraventa con alguien y que me comprometo a pasar la propiedad de algo, vamos a decirlo, de un celular. Yo vendo mi celular, mi obligación es entregar el celular. ¿Cuál es la obligación del comprador? Pagarme ese celular. Entonces, si yo lo cumplo, me pueden hacer cumplir. ¿Cómo? Pues lo que me da la ley es de que pues, la persona a la que no le entregué el celular me puede demandar por no haberlo hecho. ¿Sí queda claro? El hecho de que yo le quite algo a alguien sin su consentimiento puede ser hasta una sanción de tipo penal. O sea, eso es lo que dice la norma jurídica. La norma jurídica sí me sanciona. ¿Sí queda claro? Entonces, esos son los 4 tipos de normas que tenemos. Pero, ¿cuáles son las características de esas normas? En primer lugar tenemos que las normas jurídicas pueden ser bilaterales o unilaterales. ¿Cuál es unilateral? Cuando es para uno solo. Es un solo lado. O sea, nada más puede haber un derecho o puede haber ¿cómo se llama? Un derecho o puede haber una obligación. Esas son unilaterales. ¿Cuáles son las unilaterales? Por ejemplo, la norma moral. Es unilateral porque yo solo me la impongo y yo solo sé si la cumplo o no. No tiene en sí una sanción. Bilaterales son los que tienen derechos y obligaciones correlativos. ¿Sí? Entonces, pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales que son de un solo lado, o sea, nada más te dan un derecho o nada más te dan una obligación. Pero no tiene obligaciones recíprocas o obligaciones que van en ambos sentidos. Yo doy, pero también recibo. O yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Eso sería la bilateralidad. Otra característica, pueden ser internas o pueden ser externas. Internas que son, no obligan a mí en el interior. No tienen nada que ver con alguna afectación que yo pueda causar a la sociedad. Por ejemplo, las que son internas pueden ser las morales, las religiosas. ¿Sí? Si me siento bien, voy a ser yo. O sea, yo no por creer en Cristo, por creer en Alá o en algún otro Dios, me van a sancionar. O sea, eso no, aquí en el país eso no aplica. Aquí tenemos libertad de culto. ¿Sí? Entonces, son internas. ¿Cuándo me van a sancionar? Si yo me salgo a levantar a la calle, a molestar a la gente, deben de creer en Dios, deben de creer en Cristo, deben de creer en Alá. O sea, ahí sí me pueden sancionar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una afectación a los demás. Si son internas y es lo que yo creo, no pasa nada. Entonces, esa es la interioridad y exterioridad. Ahora viene otra característica, si son coercibles o incoercibles. ¿Qué tiene que ver con la coercibilidad o la incoercibilidad? Tiene que ver con la cuestión de que las que son coercibles son las que van a tener una sanción si no la cumplen. ¿Sí? Las que son coercibles tienen sanción, las que son incoercibles no tienen sanción. ¿Qué pasa si yo no rezo los 10 Ave que me dijo el padre? Pues no va a pasar nada. O sea, no me va a venir, no me van a meter a la cárcel, no me van a levantar un juicio no van a ser parte de un juicio por no hacerlo, ¿sí? Luego viene autónomas o autónomas. Esto tiene que ver con quién me impone. Autónomas de que yo me la autoimpongo. Yo mismo soy, vamos a decirlo, yo soy el que me la impongo y yo soy el que la cumplo. Heterónomas es de que son impuestas por un tercero. En este caso, el derecho que es heterónomo. ¿Por qué? Porque es un tercero que me la impone. ¿Esto qué quiere decir? El derecho de la soberanía es quien impone las normas. Eso tiene que ver con autonomía y heteronomía. ¿Sí? Entonces, tenemos las normas jurídicas, ya
conocemos estas características, ¿qué son? Son bilaterales, externas, coercibles y heterónomas. Las morales, unilaterales, incoercibles, internas, autónomas. Las religiosas, unilaterales, internas, incoercibles y heterónomas. ¿Por qué las religiosas son heterónomas? Porque eso nos lo impone de acuerdo a un tercero, es nuestra religión la que nos lo impone. Las sociales son unilaterales, externas, incoercibles y heterónomas. También son heterónomas porque las normas sociales son impuestas por el grupo social, son impuestas por un tercero. Y por último, en este tema vamos a hablar de la pirámide de Kelsen. Básicamente, ¿qué es una pirámide? ¿De qué se trata la pirámide de Kelsen? Vamos a imaginarnos una pirámide. En la cúspide está la Constitución y vamos a decir que tiene escalones. Hans Kelsen era un filósofo alemán que nos decía que las normas, para ser válidas, tenían que tener un origen. ¿Cuál es el origen de todo el sistema jurídico? La Constitución. ¿Sí? La Constitución produce leyes federales. También en la Constitución nacen las facultades para celebrar tratados internacionales. Eso sería nuestro segundo escalón. Luego seguiría en el tercer escalón. En el segundo escalón, leyes federales y tratados internacionales. Tercer escalón, ¿qué sería? Serían las constituciones de los estados. Cuarto escalón, lo que son las leyes estatales. Quinto escalón, que serían las normas individualizadas. ¿Qué son las normas individualizadas? Cuando el derecho se aplica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el derecho, de lo que dice el código, se aplica al caso en particular. Esas ya son las sanciones, ya son las sentencias. Entonces, esa es la pirámide de Kelsen. Y también ahí les expliqué cómo es el orden jurídico mexicano, donde en primer lugar lo ocupa nuestra Constitución. Y pues es todo para este tema. Muchas gracias.